Lugar de nacimiento. Mi lugar, De nacimiento. Cartagena, Ciudad donde reside. Montería. ¿Hace cuántos años? 48 años. 48 años. Perfecto. Estudios, ¿hasta qué estudios ha Tecnológico. llegado? Tecnológico. Primaria, bachillerato y tecnológico. Perfecto. Primera pregunta. ¿Qué impresiones o palabras utilizaría para dirigirse a una persona conocida, desconocida, un familiar, un amigo? Por ejemplo, señor, señora, su nombre, Para su dirigirme, apellido. para dirigirme Ah, o para saludarlo. Para dirigirse, para saludarlo. Por ejemplo, a un hombre conocido, ¿cómo le diría usted para saludarlo, para hablarle? Hola ¿A Verónica, ¿cómo estás? A un hombre conocido. A un hombre. Hola Abel, ¿cómo estás? O, hola compadre, ¿cómo estás? A una mujer conocida Igual, por el nombre. igual. Si la conozco, hola Verónica, ¿cómo has pasado? ¿Qué cuentas? ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás? A un hombre desconocido. Hola señor, A una mujer desconocida. hola dama, A un familiar de sexo masculino. a un familiar Masculino. de sexo masculino. Miguel, Un familiar de sexo femenino. Maye, A un amigo. Daza, A una amiga. a una amiga, Vero, porque sí la tengo. Es una Verónica que yo le digo Vero, cariñosamente. Si tuvieras que llenar un formato o un formulario y no supiera cómo hacerlo, ¿cómo le pediría un favor a una persona desconocida que le explicara cómo llenar ese Repíteme formato? repíteme la pregunta. Si tuvieras que llenar un formato o formulario y no supieras cómo hacerlo, ¿cómo le pedirías a una persona desconocida que te explique? Por ejemplo, a un hombre Por favor, ¿me puedes colaborar a llenar esta fórmula? y a una mujer. Igual, Si no supieras cómo llegar a un lugar, ¿cómo se lo preguntarías a un hombre conocido? si tuviera que llegar A un lugar. Por ejemplo, usted llega por primera vez aquí, ¿cómo le preguntaría a cualquier persona? pero que no conozca. Claro, Ah, señor, hágame el favor y me no, puede que conozca. Ah, que conozca. Ey, Nava, ¿dónde queda la registraduría? Y a una mujer conocida, Doña, me hace el favor, ¿usted sabe dónde queda la alcaldía? si no supiera cómo llegar a un lugar, ¿cómo le preguntaría a un hombre desconocido? Si no supiera, ¿cómo le preguntaría a un hombre desconocido? Señor, necesito pedirle un favor. Yo no soy de aquí, pero necesito que usted me ubique a ando buscando esta dirección. Y a una mujer desconocida, Igual. ¿a quién y en qué situación le pediría un favor? Repíteme la pregunta. ¿A quién y en qué situación le pediría un favor? ¿A quién casualmente usted le pide favores y en qué situación? Ah, ya. En un caso de fuerza mayor, de una calamidad doméstica, una varada en la vía, un accidente. ¿Cómo le pediría el favor a un hombre de su familia? ¿Cómo le pediría un favor a un hombre? Hablándole con la verdad. Bueno, me está pasando esta vaina, necesito que me ayudes. Y a una mujer de su familia, Igual, a un desconocido, ya en otro término. ¿cómo lo haría? ¿Será posible que usted me puede colaborar en esta situación? Y a una desconocida, Igual. ¿cómo le pediría a un amigo o una amiga que no le cuente a nadie algo indebido que usted ha hecho? ¿Algún secreto o algún truco por ahí? Necesito una confidente, pero no necesito que digas lo que te voy a contar. Porque si lo dices, hasta ahí llegó la amistad mía contigo. Y a un amigo, Igual. ¿a quién y en qué situación le daría un consejo? Al que me lo pida. A quien me lo pida. ¿Qué consejo le daría a un amigo
o a una amiga que tiene sobrepeso? Por ejemplo, a un amigo, ¿cómo le diría? ¿Qué consejo le Necesito daría? que hagas dieta porque te vas a enfermar. Y a una mujer, Igual. ¿qué consejo le daría a un amigo o una amiga cuya pareja le es infiel? A un amigo, ¿cómo le diría si la esposa le está haciendo infiel? Con la verdad. ¿Qué le diría? Con la verdad, le digo la verdad. Ven acá. Espero que no vaya a haber problemas, pero no te va a gustar lo que te voy a decir. Pero te voy a decir la verdad. Investiga porque tu compañera anda mal. Y a una amiga, Igual. ¿a quién y en qué situación le ordenaría hacer algo? Explique por qué. ¿A qué? ¿A quién le ordenaría hacer algo? ¿Y en qué situación? ¿A quién le daría una orden? A un familiar. Por ejemplo, un hijo o una hija. ¿Por qué le da le da la Necesito que orden? me colabores en esta situación que tengo en la casa. Por ejemplo, hacer el aseo. ¿Y por qué se siente en la capacidad de dar ese orden? Porque es hija o hijo. Y soy padre. Claro. ¿Qué le diría a su hijo o a su hija para prohibirle que siga conectado a Facebook o a cualquier otra red social? ¿Para ¿A su hijo? prohibirle? Sí, a su hijo. ¿Qué le diría? No, prohibirle no. Si él hasta altas de la Sí, noche está ahí prohibir- pegado. Prohibirle no, sino saberlo aconsejar los momentos, las horas y las páginas donde se va a meter. Y a su hija, Igual. ¿a quién le haría un comentario positivo o negativo sobre su persona o su comportamiento? Explique en qué situación lo haría y si lo haría en público o en privado. O sea, ¿a quién le haría Primero un lo haría- comentario positivo o negativo? Primero lo haría en privado, porque Ajá. en público eso deja mucho que desear. Pero sí se lo diría, pero en privado. ¿Y a quién? Pero a cualquiera de las dos, a la hembra o al macho. ¿Qué diría en una entrevista de trabajo para hablar de sus competencias laborales o académicas? A un entrevistador, ¿qué le diría para usted hablar de sus competencias? Primero tengo que investigar la competencia y luego explicar por qué. ¿Y a una entrevistadora? ¿Qué le diría? Si ella le dice, explíqueme sus competencias laborales. Pues tengo que saber algo de la competencia. Primero investigo, me empapelo bien y luego explico algo de la competencia, porque no voy a inventar cosas que no son. Si eres presentado a una persona desconocida, ¿qué diría acerca de ti mismo? Si es presentado acerca de una persona desconocida, ¿Qué diría de mí mismo? Que soy una persona muy correcta en mis cosas. A una mujer, ¿qué le diría? Igual. ¿En qué situación y ante quién te disculparías? A cualquiera de las dos, mujer o hombre, pero si cometo un error, tengo que pedir disculpas y dar la cara. ¿Y alguna situación que usted... En un momento que le falte respeto a alguien. ¿Te interesa caerle bien a otras personas? Pues sí, ¿Por qué? esa es la idea, porque una persona correcta siempre debe ser una persona simpática a los demás, aunque todos no les caemos bien a todos, pero esa es mi forma de ser. ¿Qué le dirías a alguien que en una conversación trata un tema que te afecta negativamente? Llamarlo aparte y decirle por qué se está expresando de esa manera. ¿Qué le diría a alguien que ha quedado mal contigo? Con usted. Alguien que le ha quedado mal Hacerle el llamado de la atención, pero en privado, en privado. porque no lo puedo hacer luz pública. Si ven acá, oye, te equivocaste, la embarraste. A cualquiera le puede pasar.